Bueno, estamos retomando un poquito entonces donde nos habíamos quedado. Habíamos dicho, repitiendo un poco, cómo ejerce el efecto de lo que es la fenotiacina. Hablábamos de que ejerce su acción a nivel de tallo encefálico y lo que es la corteza cerebral. Pero también, ahora sí ya se ve, perdón, estaba leyendo el chat. Ahora voy a admitir a su otra compañera y ya estamos retomando. Y también ejerce su efecto a nivel de lo que es el bloqueo de la dopamina. Ahora, eso es cómo ejerce el efecto. Ahora, ¿qué efectos produce en el animal? Es lo que vamos a ver. Por lo general, lo que son los fármacos fenotiacínicos no afectan lo que es la respuesta de lo que es la coordinación motora del animal, pero sí reducen lo que es su actividad espontánea. ¿Por qué? Porque producen una relajación. Entonces producen un estado de indiferencia al detenerse lo que son las interacciones entre el animal y su medio. Disminuye el miedo, la hostilidad, también disminuye lo que es la tensión, ya que actúa sobre lo que es el eje hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal. Entonces tiene un efecto sobre lo que es la parte límbica. Posee una acción o una actividad antiemética, hipotensora, hipotérmica, ¿sí? Debido a la falta de respuesta a nivel de lo que son los estímulos periféricos, se producen lo que son cambios en la conducta como la pérdida de la respuesta emocional a los estímulos. Nosotros con los chicos de primero, por ejemplo, estamos dando todo lo que es esa respuesta o dónde se da la respuesta del organismo a factores como la temperatura, aumento o disminución de la temperatura, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que estos estímulos se dan a nivel de lo que son los receptores eferentes en los cuales llega una respuesta a los estímulos, pero esta respuesta se da a nivel del hipotálamo. Entonces nosotros tenemos acá que no solamente actúa a nivel del hipotálamo, sino también de lo que es la hipófisis y lo que son las glándulas suprarrenales. Después hablamos también de lo que son los fármacos fenotiacínicos, bloquean el límbico, por lo que el animal reacciona a todos los estímulos como si fueran importantes. Después nosotros también vemos que este fármaco reduce lo que es el hematocrito en los animales y lo que son los efectos de hemodilución. Un ratito voy a omitirle a su compañera. Si nosotros hablamos de una interacción, además de su efecto central, se sabe que la fenotiacina tiene los siguientes efectos. Bueno, hablamos ya de que bloquea la acción periférica de lo que son las catecolaminas. Cuando hablamos de que bloquea la acción periférica de las catecolaminas, cuando hablamos de lo que es la acción sobre lo que es la dopamina, por ejemplo. Después también puede llegar a activar y a revertir lo que es el efecto de la adrenalina, por lo que el uso de esta última está contraindicado cuando se usan derivados fenotiacínicos. Entonces, lo que es la adrenalina no deberíamos de utilizar en el caso o no se debería interaccionar cuando utilizamos este tipo de fármacos. Bueno, hablamos también de que se produce una excitación a nivel del sistema nervioso central por las anfetaminas. Bloquea lo que es la serotonina, también es un efecto bastante interesante. Evita lo que es la hiperactividad y conducta motora estereotipada, inducida. Puede evitarse lo que es la hiperexcitación inducida por la morfina en gatos. En cuanto a lo que es potencia en la acción de los barbitúricos,
al administrarse antes de la anestesia. Dentro de este conjunto nosotros tenemos lo que es la acepromacina y ahí vamos a empezar a explicar las conjugaciones farmacológicas que podemos llegar a utilizar. Acá, por ejemplo, habla de que potencia la acción de los barbitúricos al administrarse antes de la anestesia. Vamos a ir a ese conjunto o ese grupo de fármacos. Está un poquito antes. Un ratito. Bueno, dentro de este grupo nos estamos describiendo básicamente lo que son los barbitúricos. Se va a encontrar en la otra diapositiva. Entonces vamos a ver que la combinación de lo que son este tipo de fármacos, que enseguida vamos a empezar a hablar específicamente de la acepromacina, al combinar con lo que son los barbitúricos, entonces por lo general reducen un 50% la dosis de los barbitúricos. Entonces, ¿qué nosotros logramos ahí? Logramos reducir lo que son los efectos adversos de lo que ya son los anestésicos, porque nosotros vemos que estos fármacos se encuentran dentro de lo que es la clasificación de tranquilizantes. Bueno, acá justamente en el siguiente ítem habla de que ejerce cierta potenciación sobre lo que son los anestésicos locales. Entonces podemos utilizar también en combinación con los anestésicos locales que van a ir aprendiendo. Se puede llegar a utilizar como antidiarreico y antiácidos. En mi caso yo nunca utilicé lo que es lo que son este conjunto de fármacos con esa finalidad. No me parece necesario. Hay fármacos más suaves y que deprimen menos. Después también hablamos de que bloquean los receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos de la adrenalina. También disminuye lo que es el efecto de la fenitoína, potencia lo que es la actividad de la procaína, que vamos a ir aprendiendo. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de un fármaco estrella, porque yo lo llamo fármaco estrella porque es bastante utilizado en lo que es la parte de como preanestésico, como tranquilizante, de repente se puede utilizar como sedante. En lo que es veterinaria, ¿no? Se utiliza bastante en las clínicas veterinarias y tenemos que ver cuál es el efecto que ejerce dentro del organismo del animal. Entonces, ¿ustedes ya escucharon hablar sobre lo que es el Acedam? Bueno, la mayoría, bueno, una compañera mencionó que no escuchó hablar, asumo que los demás tampoco no escucharon hablar con relación a este fármaco. Dentro de lo que es la clasificación de este fármaco, entra dentro de lo que es el grupo de fenotiacinas que acabamos de describir. Es un agente neuroléptico. Por más de que su mecanismo de acción no está claro, nosotros podemos mencionar que actúan sobre lo que son los receptores dopaminérgicos postsinápticos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Entonces,
En la siguiente conexión voy a proyectar un video en donde va a hablar de lo que son las clasificaciones de los receptores que se encuentran a nivel de todo el organismo y la funcionalidad de cada tipo de receptor. Dentro de lo que son estos receptores dopaminérgicos, hablamos de que estos receptores se encargan de la relajación, pero también de lo que son ciertas sensaciones de placer, ¿verdad? Entonces, se encuentran bloqueando lo que son estos receptores dopaminérgicos, además de que inhibe lo que es la liberación de un neurotransmisor y que se produzca su reingreso a los receptores. Habíamos hablado también de que produce una depresión a nivel del sistema reticular, tanto de la corteza cerebral. Entonces, de esta manera, al deprimir lo que es el sistema reticular, hay un control sobre lo que es la temperatura corporal, el metabolismo basal, el tono vasomotor, el balance hormonal y también lo que es el estado de alerta e integración del individuo con el medio ambiente. Entonces, atiendan bien porque acá hay una correlación bastante amplia porque este fármaco actúa a nivel de lo que es el sistema hipofisiario, hipotalámico y también a nivel de lo que es estos dos sistemas integrados, ¿sí? Y de lo que es la glándula suprarrenal, al igual de lo que habíamos descrito anteriormente. Cuando nosotros hablamos de las fenotiacinas, tienen efectos anticolinérgicos y antihistamínicos, antiespasmódicos y funcionan como bloqueadores adrenérgicos alfas, no hablamos de que son analgésicos, no tenemos de ninguna manera un efecto analgésico. Entonces, muchas veces, chicos, yo vi esta combinación a nivel quirúrgico que combinan, y eso yo les voy a dejar como pregunta para más adelante, tal vez cuando nos reconectemos otra vez, para que ustedes busquen esa información. 5 minutos por ahí le va a llevar buscar esa información de si nosotros utilizamos un acedam, una acepromacina con una ketamina, si tenemos buen efecto analgésico o si no tenemos buen efecto analgésico, si tenemos que combinar con otro tipo de fármaco. De hecho, yo voy a estar describiendo los fármacos, pero quiero que ustedes me contesten eso. Perdón, moví lo que es mi cursor y no sé dónde metí. Un ratito. Ahí está. Es una tontería. Ahí está. Bueno, después hablamos de que lo que son los derivados de lo que son el grupo de fenodiazepina. ¿Qué nosotros podemos hablar sobre estos derivados? Hablamos de que deprimen el reingreso de la serotonina, noradrenalina. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para saber cuál es la funcionalidad de estos fármacos? ¿Qué conceptos tenemos que manejar, chicos? Para poder entender cómo funcionan estos fármacos.